La llave se le resbaló de la mano a Owen y cayó al suelo de metal. Se agachó para recogerlo. Le dolía la espalda por 12 horas seguidas de trabajo. El área de reparaciones olía a aceite y circuitos quemados, pero a él no le importaba. Este lugar era su mundo entero, escondido en los olvidados niveles inferiores de la estación, donde la mayoría de la gente nunca se molesta en visitar. Algo se movió en el rabillo del ojo. Owen giró la cabeza lentamente, sin querer asustar a lo que había llegado a su espacio de trabajo. Las ratas eran bastante comunes en estaciones tan antiguas, aunque generalmente evitaban las bahías inferiores donde los recicladores de aire zumbaban demasiado fuerte. Pero no era una rata, sino una pequeña criatura que se encontraba cerca de la rejilla de ventilación. No más grandes que los gatos que Owen recordaba de la Tierra. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que captaban la tenue luz, oscilando entre gris y azul pálido. Como patas, una cola larga y alas dobladas firmemente contra sus costados. Los ojos de la criatura eran brillantes e inteligentes, y lo observaban con una expresión que parecía casi humana en su cansancio. Owen se quedó muy quieto. Había trabajado en la estación durante 5 años y creía haber visto todas las especies que pasaban por allí. Este era nuevo. La criatura parecía frágil de alguna manera, como si hubiera estado viajando demasiado tiempo sin suficiente comida o descanso. Sus escamas estaban opacas en algunos lugares y un ala colgaba en un ángulo extraño. La criatura dio un paso hacia adelante y luego se detuvo. Miró hacia atrás, a la gran ventilación, como si estuviera considerando retirarse. Luego miró a Owen de nuevo, y algo en esos ojos hizo que le doliera el corazón. Había visto esa mirada antes, en los rostros de los viajeros perdidos que llegaban a la estación con la esperanza de recibir ayuda. Owen se bajó lentamente hasta sentarse en el suelo, haciéndose menos amenazante. «Hola, hola», dijo en voz baja. «Está bien. No voy a hacerte daño». La cabeza de la criatura se inclinó, considerando sus palabras. Luego, con movimientos cuidadosos, extendió la mano hacia atrás y sacó algo hacia adelante. Un objeto pequeño, no más grande que la mano de Owen. La criatura lo llevaba en su boca como un perro con un juguete preciado, acercándose con evidente reticencia. Cuando estuvo a su alcance, la criatura colocó suavemente el objeto en el suelo y lo empujó hacia Owen con una pata con garra. Luego volvió a sentarse sobre sus rodillas y esperó. Owen se inclinó hacia adelante para examinar lo que la criatura había traído. Era un barco en miniatura elaborado con increíble detalle. Cada panel y ventana gráfica estaban perfectamente renderizados y había símbolos grabados en el agujero que Owen no reconoció. Pero algo no estaba bien. El barco estaba torcido y cuando Owen lo levantó con cuidado, pudo sentir los pedazos rotos moviéndose en su interior. «Tu juguete está roto», dijo Owen, mirando a la criatura. «¿Quieres que lo arregle?» La criatura emitió un suave chirrido y asintió con la cabeza. Realmente asintió como si entendiera cada palabra. Owen sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. «Está bien. Entonces, déjame ver qué puedo hacer». Se puso de pie lentamente, sosteniendo con cuidado la pequeña nave con ambas manos. La criatura lo siguió hasta su banco de trabajo, permaneciendo cerca pero sin tocarlo. Owen hizo un espacio entre sus herramientas y colocó el barco debajo de su lámpara más brillante. De cerca, pudo ver que la artesanía era extraordinaria. Quienquiera que haya hecho esto entendía la ingeniería en maneras que parecían casi imposibles. La criatura saltó a un taburete cercano, observando cada movimiento que hacía Owen. Su cola se envolvió alrededor de la pata del taburete para mantener el equilibrio y esos ojos brillantes nunca dejaron el juguete roto. Owen sacó su lupa y examinó el barco más de cerca. El agujero exterior tenía una grieta que corría a lo largo de un lado. Y cuando abrió con cuidado un panel, descubrió que los mecanismos interiores estaban dañados. Se habían soltado pequeños engranajes y algo que parecía un pequeño generador de gravedad se había desalineado. Esto no era solo un juguete. Era un modelo funcional,
construido para volar de verdad. Esto es viejo, dijo Owen. Más para sí mismo que para la criatura. Realmente viejo. Nunca había visto una tecnología como esta. La criatura volvió a piar, esta vez más suave. Owen miró y vio que se había acercado, con la cabeza apoyada en el borde del banco de trabajo. La pobre parecía agotada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Owen preguntó. Metió la mano en su caja de herramientas y sacó una barra de proteína que había estado guardando para más tarde. Rompiendo un trozo, se lo ofreció a la criatura. Mira, pareces tener hambre. La criatura olió la comida con sospecha y luego la tomó con sorprendente delicadeza. Comió lentamente, sin apartar la vista del barco roto. Owen volvió a su trabajo, ya planificando la reparación en su mente. Primero habría que realinear el generador de gravedad y luego podría trabajar en los engranajes. La grieta del casco requeriría una soldadura cuidadosa con su microsoplete. Tomaría tiempo, quizá horas, pero podría hacerlo. Siempre había sido bueno arreglando cosas rotas. Detrás de él, no notó que el aire temblaba levemente, como el calor que se eleva sobre el pavimento en verano. No vio la forma en que la luz se curvaba alrededor de una presencia invisible ni sintió la antigua conciencia que había seguido a la pequeña criatura a través del sistema de ventilación. El emperador dragón permanecía de pie en las sombras de la bahía de reparaciones, observando a través de ojos que habían presenciado el ascenso y la caída de civilizaciones. El emperador esperaba muchas cosas cuando rastreó a su nieto desaparecido hasta esta estación humana. Había esperado crueldad o codicia o el frío cálculo de alguien que reconoce un premio valioso. Se había preparado para destruir toda esta sección de la estación si fuera necesario para salvar al joven. Él no esperaba esto. Un humano solo en un rincón olvidado del espacio, ofreciendo comida y amabilidad sin dudarlo, trabajando en un juguete roto con el mismo cuidado que uno podría darle a un artefacto invaluable. Mientras hablaba suavemente con una criatura que no reconocía, tratándola como un amigo más que como una curiosidad, el emperador observó mientras Owen trabajaba, mientras su antigua mente analizaba posibilidades que hacía tiempo había descartado. Quizás las historias sobre los humanos estaban incompletas. Tal vez había algo más en estos habitantes del mundo de la muerte que la violencia y la ambición que él esperaba y observaba. Y si este humano demostraba ser digno, tal vez era hora de que los dragones reconsideraran su largo aislamiento de la galaxia. Habían pasado 3 horas y los ojos de Owen ardían de mirar a través de la lupa. Sus dedos se movían con precisión práctica, ajustando componentes microscópicos dentro de la diminuta nave. La criatura se había quedado dormida en el taburete a su lado, su respiración era suave y constante. De vez en cuando emitía pequeños sonidos mientras dormía y movía la cola. Owen había comenzado a hablarle hacía aproximadamente 1 hora, explicándole lo que estaba haciendo, aunque la criatura no podía entenderlo. O al menos creía que no podía. Pero a veces, cuando hablaba, una de sus orejas se movía hacia él, como si estuviera escuchando, incluso mientras dormía. El problema es que quien construyó esto usó principios que solo he visto en artículos teóricos, dijo Owen en voz baja, mientras realineaba con cuidado una serie de matrices de cristales dentro del núcleo de la nave. Estos cristales deberían almacenar energía, pero también hacen algo más. Como si guardaran información, tal vez incluso recuerdos. La criatura abrió los ojos al oír esa palabra. Levantó la cabeza y emitió un sonido interrogativo. Owen la miró y sonrió. ¿Recuerdos? Sí. ¿Ves estos patrones en la estructura cristalina? No son aleatorios. Algo se ha grabado aquí. Las imágenes pueden ser tus sonidos. Esto no es solo un juguete. Es como un álbum de fotos que vuela. La criatura se subió al taburete, repentinamente más alerta. Se inclinó hacia adelante, mirando la nave con renovada intensidad. Entonces emitió una serie de chirridos más agudos y rápidos que antes, casi como si intentara decirle algo importante. Lo sé, dijo Owen con suavidad. Tengo cuidado. No borraré nada.
Lo prometo. Todos los recuerdos aquí estarán a salvo. Y lo decía en serio. Owen había aprendido de joven que los objetos podían tener un significado mucho más allá de su forma física. El reloj de su abuela estaba en su banco de trabajo todos los días, aunque no había funcionado en 20 años. No se atrevía a desmontarlo, ni siquiera a arreglarlo, porque lo había usado todos los días de su vida. Algunas cosas eran sagradas, no por lo que eran, sino por lo que significaban para alguien. Este juguete significaba algo para la criatura. Eso bastó para que Owen lo tratara como el objeto más valioso de la galaxia. Volvió a la reparación, ajustando el último cristal. El generador de gravedad zumbó suavemente, y Owen sintió una sonrisa en su rostro. El núcleo volvía a funcionar. Ahora solo faltaba reconectar los sistemas de control y arreglar el agujero. La criatura observaba cada movimiento, emitiendo ocasionalmente suaves sonidos que Owen interpretó como palabras de aliento. Cuando logró reconectar un componente particularmente difícil, la criatura movió la cabeza arriba y abajo en lo que parecía una señal de aprobación. «Eres listo, ¿verdad?», dijo Owen. «Apuesto a que entiendes mucho más de lo que aparentas». La criatura ladeó la cabeza e hizo algo que dejó a Owen sin aliento. Extendió una pequeña mano con garras y tocó el reloj en su banco de trabajo. Luego miró a Owen y emitió un suave gemido triste. Owen sintió un nudo en la garganta. «Sí», dijo en voz baja. «Eso pertenecía a alguien importante. Ella ya se ha ido, pero tener esto aquí me hace sentir como si ella todavía estuviera cuidándome. Hace que el trabajo se sienta menos solitario». La criatura asintió lentamente. Luego volvió a concentrarse en su propio tesoro roto. Tocó la nave suavemente con una garra. El gesto estaba lleno del mismo anhelo que Owen sintió al mirar el reloj. «Perdiste a alguien, ¿verdad?», preguntó Owen en voz baja. «Y este juguete te recuerda a él». Los ojos de la criatura brillaron, y Owen se dio cuenta, sorprendido, de que estaba llorando. Lágrimas reales corrían por su rostro escamoso. Sin pensarlo, extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de la criatura, de la misma manera que solía acariciar al gato de su vecino en la tierra. La criatura se inclinó ante su toque, emitiendo un sonido que era mitad chirrido, mitad sollozo. Owen mantuvo la mano allí, ofreciéndole todo el consuelo posible, mientras la otra mano seguía trabajando en la nave. Si este juguete era todo lo que le quedaba a la criatura de alguien a quien amaba, Owen movería montañas para arreglarlo como era debido. En las sombras, el emperador dragón sintió algo que no había experimentado en siglos. Sus ojos, que habían presenciado la muerte de estrellas y el nacimiento de mundos, se humedecieron con lágrimas no derramadas. Lágrimas. Este humano comprendió sin saber quién o qué era el joven dragón. Sin comprender el significado del juguete, comprendió lo único que importaba. Comprendió la pérdida, el amor y la desesperada necesidad de aferrarse a los recuerdos de los que se habían ido. El emperador había perdido a su propia compañera hacía 300 años. El juguete que llevaba el joven dragón había sido creado por ella, un regalo para su nieta antes de que la enfermedad se la llevara. Todos los dragones de su clan conocían el significado de esa pequeña nave, pero ninguno había podido repararla cuando se rompió. La tecnología era demasiado antigua, la artesanía demasiado específica para las habilidades únicas de su compañera. Sin embargo, aquí estaba un humano trabajando con herramientas que deberían haber sido inadecuadas, guiado únicamente por la empatía y la determinación. Y de alguna manera imposible, él estaba teniendo éxito donde el artesano dragón había fracasado. El emperador tomó una decisión. Entonces, cuando esta reparación estuviera completa, se revelaría. No como una amenaza, sino como un padre y abuelo agradecido por la bondad mostrada a su familia. Lo que viniera después dependería de la reacción de este humano. Pero el emperador sospechaba que Owen lo sorprendería de nuevo. Humanos, él era. El aprendizaje estuvo lleno de sorpresas. Owen trabajó toda la noche,
descansando solo para compartir más comida con la criatura y estirar su dolorida espalda. La criatura permaneció despierta, observando con intensa concentración cómo la nave se recomponía lentamente bajo las cuidadosas manos de Owen. Toda la grieta estaba sellada, los engranajes correctamente alineados y los sistemas de control reconectados. Y al acercarse el amanecer a la hora de la estación, Owen realizó el ajuste final. Las luces de la nave parpadearon una, dos veces, y luego brillaron fijas y brillantes. Se elevó suavemente del banco de trabajo, flotando perfectamente estable en el aire. La criatura emitió un sonido de pura alegría. La nave flotante comenzó a moverse, planeando por el aire en suaves círculos alrededor del área de reparación. La criatura saltó del taburete y lo persiguió, con las alas desplegadas a pesar del juguete herido. Por primera vez desde su llegada, parecía genuinamente feliz. Saltaba y giraba, siguiendo al juguete con puro deleite en cada movimiento. Owen se reclinó en su silla y observó, olvidando el cansancio ante tanta alegría. Su trabajo había valido la pena solo por ver esto. Un momento. La criatura jugaba como un niño. Todo el miedo y la tristeza se disiparon temporalmente ante el simple placer de recuperar su juguete favorito. Pero algo más estaba sucediendo. La nave comenzó a proyectar luz, creando imágenes en el aire a su alrededor. Owen se inclinó hacia adelante, fascinado, mientras las escenas aparecían como hologramas por todo su taller. Montañas de cristal que captaban la luz del sol y la dispersaban en patrones de arcoíris. Océanos que brillaban con bioluminiscencia iluminando orillas de arena negra. Y criaturas, docenas de ellas, volando por cielos pintados con colores que la Tierra nunca había conocido. Las criaturas en las proyecciones se parecían a la de su taller, pero más grandes. Adultos mucho más grandes. Owen se dio cuenta, con escamas que brillaban como metales preciosos y joyas. Volaban en formaciones, sus alas atrapando las corrientes de viento con una gracia práctica. Algunos exhalaban fuego que ardía en tonos azules, verdes y plateados. Otros parecían controlar los rayos o controlar el agua a su voluntad. Dragones, susurró Owen. La palabra provenía de leyendas de la tierra, de historias contadas a niños sobre bestias mágicas que atesoraban tesoros y héroes de batalla. Pero estos eran reales. Siempre lo habían sido. Real, solo que escondido en rincones de la galaxia donde los humanos jamás habían pensado mirar. El pequeño dragón, porque eso era, aterrizó junto a la silla de Owen. Lo miró con esos ojos inteligentes, y Owen vio la pregunta en ellos. Ahora sabes lo que soy. ¿Tienes miedo? Owen se agachó y rascó suavemente detrás de las orejas del dragón, como lo había estado haciendo toda la noche. No me importa lo que seas, dijo simplemente. Necesitabas ayuda, y yo te ayudé. Eso es todo lo que importa. El dragón cerró los ojos y se inclinó ante su tacto, emitiendo un sonido como el ronroneo de un gato, pero más profundo, que resonó en el pecho de Owen. Confianza, decía ese sonido. Confianza completa y absoluta. Las proyecciones continuaron, mostrando más escenas de mundos de dragones. Familias volando juntas, dragones jóvenes aprendiendo a controlar el fuego, ancianos enseñando historia proyectando sus propios recuerdos en el aire. Y allí, en una proyección, Owen vio algo que le encogió el corazón. Un dragón mayor, de escamas blancas como la nieve, fabricando cuidadosamente la pequeña nave, mientras una versión más joven de su visitante observaba con ojos ansiosos. Ese es quien hizo tu juguete, dijo Owen en voz baja. Alguien que te amaba mucho. El joven dragón asintió y las lágrimas volvieron a caer. Tocó la proyección con una garra, tratando de llegar a través de la imagen al recuerdo que hay más allá. El gesto fue desgarrador por su inutilidad. De repente, la radio de la estación Owen crepitó, lo que los hizo saltar a ambos. Se escuchó una voz áspera que hablaba en el lenguaje de las palomas utilizado por los viajeros de este sector. Atención estación de reparación.
Estamos embarcando para una inspección de rutina. Prepárese para el control aduanero. La sangre de Owen se heló. No había nada de rutina en esto. La estación había sido inspeccionada hace 2 semanas. Alguien estaba buscando algo. Y dado el momento, Owen tuvo una terrible sospecha sobre que podría ser ese algo. Miró al joven dragón que se había quedado completamente quieto. Sus ojos estaban abiertos por el miedo y estaba temblando. Esto había sucedido antes de que Owen se diera cuenta de que alguien había perseguido a este dragón. Lo había cazado y había intentado capturarlo. Así fue como se perdió y se lastimó. Escúchame, dijo Owen con urgencia, manteniendo la voz tranquila a pesar de que su corazón latía aceleradamente. Necesito que te escondas ahora mismo. ¿Puedes apagar tu juguete? El dragón chirrió una vez y la nave inmediatamente dejó de proyectarse y aterrizó en la mano de Owen. Rápidamente lo envolvió en un paño suave y lo guardó en su caja de herramientas. Entonces recogió al dragón, sintiendo lo ligero que era, lo frágil a pesar de esas escamas y garras. Hay un compartimento blindado debajo de mi banco de trabajo, dijo Owen, llevando el dragón a través de la habitación. Lo uso para proteger equipos sensibles de interferencias electromagnéticas. También debería ocultar tu firma de calor. Entra ahí y no hagas ningún ruido. No importa lo que escuches, me desharé de ellos. El dragón lo miró con ojos muy abiertos y asustados. Hizo un sonido interrogativo, claramente preguntando por qué Owen se arriesgaría por una extraña. Porque ya no eres un extraño, dijo Owen simplemente. Eres mi amigo y no dejo que nadie lastime a mis amigos. Abrió el compartimento, un espacio apenas lo suficientemente grande para que el pequeño dragón se acurrucara dentro. El dragón dudó por un momento, luego tocó con su nariz la mano de Owen en un gesto de gratitud antes de subir al interior. Owen cerró el panel y se aseguró de que estuviera correctamente sellado y bloqueado. Se oyeron pasos en el pasillo exterior, botas pesadas sobre el suelo de metal. Owen respiró profundamente, se secó las palmas sudorosas de las manos en sus pantalones de trabajo y se giró para mirar su banco de trabajo. Tomó una pieza de maquinaria al azar y un soplete de soldar, tratando de parecer ocupado y despreocupado. La puerta de la bahía se abrió con un silbido hidráulico. Entraron 3 figuras, todas ellas con armaduras desiguales que hablaban de trabajo mercenario más que de asuntos oficiales. El líder era un Kroven, una especie conocida por sus habilidades de rastreo y su falta de escrúpulos morales. Los otros 2 eran humanos, lo que de alguna manera hizo enojar aún más a Owen. Su propia especie cazando a una criatura indefensa para obtener ganancias. Trabajando hasta tarde, dijo Kroven, su voz como grava raspando contra el metal. O temprano, difícil de decir en el espacio. Hay mucho trabajo por hacer, respondió Owen, manteniendo su tono neutral. ¿Puedo ayudarte con algo? Los ojos de Kroven recorren el taller, deteniéndose en las herramientas, las piezas esparcidas por las superficies, los diversos equipos que Owen usaba en su trabajo diario. Estamos buscando algo valioso. Criatura pequeña, rasgos reptilianos. ¿Ves algo parecido? Owen negó con la cabeza. Simplemente quédate aquí abajo. No hay muchos visitantes en las bahías inferiores. La mayoría de la gente piensa que la caminata no vale la pena. Uno de los humanos dio un paso adelante, con la mano apoyada en un arma en su cinturón. Contamos con escáneres que detectaron señales de vida inusuales en esta sección. Muy inusual. Vale mucho dinero para los compradores adecuados. ¿Señales de vida? Owen hizo un gesto hacia la bahía. Estás en medio de una estación espacial con miles de residentes, probablemente recogiendo ratas en el sistema de ventilación. Están por todas partes aquí abajo. Kroven se acercó y Owen se obligó a no retroceder. La criatura era un pie más alta que él. Tenía músculos hechos para la violencia y ojos que habían visto demasiada muerte. Quizás deberíamos buscar. Asegúrate de no estar ocultando nada. Este era el momento en que Owen podía dejarles buscar. Ojalá no hayan encontrado al dragón.
O podría negarse y afrontar las consecuencias que vengan. Pensó en la confianza en esos ojos del joven dragón, en la alegría en su rostro cuando el juguete volvió a volar. Sobre la forma en que había tocado el reloj de su abuela con tanta comprensión. No, dijo Owen con firmeza. No puedes buscar en mi espacio de trabajo sin la debida autorización. Sección 47 de la Ley de la Estación. Esta bahía es propiedad privada y usted está invadiendo la propiedad. Los mercenarios humanos intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por su resistencia. Croven se inclinó más cerca, tratando de intimidar. ¿Quieres morir por la ley de la estación? Owen lo miró a los ojos sin pestañear. Quiero que abandones mi taller ahora antes de que informe este acoso a la seguridad de la estación. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Croven sonrió, mostrando demasiados dientes. Te estaremos observando, humano. Si estás ocultando algo, lo descubriremos. Se fueron, pero Owen sabía que volverían. Se había convertido en un objetivo y no tenía idea de cómo protegerse a sí mismo o al dragón de lo que se avecinaba. Owen esperó hasta que los pasos se desvanecieron por completo antes de soltar el aliento que había estado conteniendo. Sus manos ahora temblaban. La adrenalina hacía que sus dedos temblaran mientras se movía para desbloquear el compartimento. El joven dragón emergió lentamente, mirándolo con algo parecido a asombro. Se han ido por ahora, dijo Owen, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Pero estarán vigilando la bahía. Necesitamos averiguar cómo llevarte a casa sano y salvo. El dragón pió suavemente y presionó contra la pierna de Owen. Comprendió el peligro en el que acababa de ponerse. Comprendió que había elegido la protección en lugar de la seguridad. El gesto hizo que el pecho de Owen se oprimiera con una emoción que no podía identificar. Se sentó en el suelo, repentinamente exhausto. El dragón se subió a su regazo y se acurrucó como si perteneciera allí. Owen acarició sus escamas distraídamente mientras su mente repasaba posibilidades. Podría intentar sacar al dragón de la estación, pero los escáneres Croven lo detectarían. Podría llamar a la seguridad de la estación, pero eso significaría revelar lo que estaba protegiendo y se correría la voz. Los dragones eran leyenda, un mito hecho realidad. Cualquier cazador de tesoros y coleccionista del sector acudiría a esta estación. «Supongo que no puedes decirme dónde está tu familia», Owen preguntó en voz baja. El dragón lo miró y emitió una serie de sonidos. Frustrado y triste. Querían comunicarse, pero la brecha entre sus especies era demasiado grande. ¿O fue que Owen pensó en las proyecciones del juguete sobre la forma en que el dragón parecía entender todo lo que decía, incluso si no podía responder con palabras humanas que estaban en las sombras más allá de la vista de Owen? El emperador dragón luchó con su propia decisión. Había visto a los mercenarios amenazar a este humano. Había visto a Owen mantenerse firme a pesar del miedo evidente. El emperador podría haber intervenido, podría haberse revelado y eliminar la amenaza con un pensamiento. El fuego del dragón podría convertir a estos pequeños cazadores en cenizas antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero se contuvo, curioso por ver qué haría Owen. Y el humano había superado todas las expectativas. Había mentido sin dudarlo, se había enfrentado a mercenarios armados, se había negado a traicionar la confianza de una criatura que apenas conocía. Este no era el comportamiento de un depredador del mundo de la muerte actuando por instinto. Fue una elección consciente y moral, hecha con plena conciencia del coste. El emperador ya había visto suficiente. Permitió que su presencia se hiciera visible, dejando que la luz se curvara alrededor de su forma hasta que quedó revelado en la esquina del taller. Mantuvo su tamaño manejable, no queriendo destruir el espacio de trabajo de Owen, pero incluso reducido era enorme. Sus escamas eran negras como el vacío entre las estrellas, trazadas con líneas de plata que pulsaban con poder antiguo. Sus ojos albergaban galaxias, civilizaciones que surgían y caían en sus profundidades. Owen se tambaleó hacia atrás y el joven dragón cayó de su regazo. Por un momento,
solo hubo conmoción, el terror absoluto de un ser humano enfrentándose a algo más allá de su comprensión. Entonces los ojos de Oben encontraron al joven dragón. Vio cómo corría hacia el emperador con alegres chirridos. Vio cómo la enorme criatura bajaba la cabeza para acariciar a la pequeña con infinita dulzura. Tu familia, dijo Oben, con su voz apenas un susurro. Eres a quien ha estado intentando regresar. La voz del emperador cuando habló resonó en los huesos de Oben. Era sonido, pensamiento y sentimiento, todo combinado, evitando los oídos para hablar directamente al entendimiento. Soy abuelo del joven. Soy el emperador de los clanes ocultos. Y he visto todo lo que has hecho esta noche. Oben debería haber estado aterrorizado. Él estaba aterrorizado. Pero debajo del miedo había algo más. Una extraña calma que provenía de saber que había tomado las decisiones correctas. El juguete, dijo. ¿Lo arreglé correctamente? Intenté preservar todos los recuerdos en los cristales. La risa del emperador era como un trueno lejano, cálido y sorprendido. Aquí estoy, antiguo más allá de lo que puedas imaginar. Y tu primera preocupación es la calidad de tu trabajo. Eres un humano inusual, Oben de la Tierra. Sabes mi nombre, dijo Oben, todavía procesando el hecho de que estaba teniendo una conversación con lo que equivalía a un dios viviente de leyenda. Sé muchas cosas. He observado a vuestra especie desde lejos durante más tiempo del que ha existido vuestra civilización. Nosotros, los dragones, nos retiramos de la galaxia hace milenios. Cansados de ser cazados por nuestras escamas, nuestro fuego, nuestra sangre. Confiamos en otras especies y ellas traicionaron nuestra confianza para obtener ganancias. Así que nos escondimos, observamos y esperamos. El joven dragón pió con urgencia, tirando de la pierna del emperador. El emperador asintió, un gesto que trascendió las especies. Sí, pequeño. Sé que este humano es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Oben preguntó, encontrando su coraje, volviendo lentamente. Si el emperador quisiera verlo muerto, ya estaría muerto. El hecho de que estuvieran hablando significaba algo. Tuviste a mi nieto no como un premio a ser capturado, sino como una persona a ser ayudada. Reparaste un juguete roto con el mismo cuidado que mostrarías a un tesoro sagrado. Enfrentaste el peligro en lugar de traicionar, confiaste libremente. Estas no son las acciones que esperábamos de las especies más jóvenes de esta galaxia. Y pensé en eso. Quizás has estado viendo a los humanos equivocados. Los ojos del emperador, vastos y profundos, se enfocaron en Oben con nueva intensidad, tal vez. O quizás hemos estado esperando el momento adecuado, el puente adecuado entre nuestra especie. Dime, Oben de la Tierra, ¿qué harías si te ofreciera una opción? ¿Qué tipo de elección? Mi nieto escapó de nuestros mundos ocultos por curiosidad juvenil. El juguete se rompió durante el viaje y el pequeño se perdió tratando de buscar ayuda. Fuiste el primer ser en mostrar bondad en lugar de avaricia. Por esto te has ganado una recompensa. Podría ofrecerte un tesoro más allá de lo imaginable. Tecnología que te hará rico inmensamente. Un conocimiento que haría avanzar a su especie 1000 años en una sola generación. Nombra tu premio por el servicio que has prestado. Oben miró al joven dragón que lo observaba con esos ojos confiados. Pensó en el reloj de su abuela, en la barra de proteína compartida sin dudarlo, en la simple alegría de arreglar algo roto y hacer feliz a alguien. No quiero pago, dijo Oben finalmente. El pequeño necesitaba ayuda. Eso era lo único que importaba, verlo feliz cuando el juguete volviera a volar. Eso valía más que cualquier tesoro. El emperador permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, teñida de algo que podría haber sido emoción. Sigues sorprendiéndome. Muy bien, pero la oferta que hago ahora no es pago. Es una invitación. ¿Vendrías con nosotros, Oben de la Tierra? ¿Querrías ver los mundos que mi gente ha ocultado durante tanto tiempo?
¿Quieres conocer a los clanes y aprender nuestras costumbres? ¿Por qué me invitarías? Oben preguntó, genuinamente confundido. Solo soy un mecánico, eres más de lo que sabes. Eres el primer ser en 3.000 años en ganarte la confianza de un dragón sin intentar explotarlo. Eres el primero que ve a mi nieto como una persona y no como un premio. Si un ser humano puede hacer esto, quizá otros también puedan hacerlo. Tal vez sea hora de que los dragones regresen a la galaxia. Y tal vez los de vuestra especie podrían ser los aliados que hemos estado buscando. La mente de Oben se tambaleó ante las implicaciones. Primer contacto con una especie que se creía un mito. La oportunidad de ver mundos que ningún ser humano había presenciado jamás, pero también la responsabilidad de representar a toda su especie. El peso de las decisiones que podrían remodelar la galaxia. ¿Puedo pensarlo? Oben preguntó. El joven dragón emitió un sonido suplicante y miró a Oben con ojos esperanzados. El emperador asintió lentamente. Quizás tengas tiempo para considerarlo. Pero debes saber esto, dijo Oben de la tierra. Esos cazadores volverán, y la próxima vez traerán mejores escáneres, más armas. Te has convertido en un objetivo al proteger a mi nieto. Si vienes con nosotros, estarás a salvo. Si te quedas, afrontarás las consecuencias de tu bondad. Oben miró alrededor de su taller, las herramientas que había recopilado durante años, el reloj de su abuela sobre el banco de trabajo, la vida que había construido en este rincón olvidado del espacio. Luego miró al joven dragón, recordando su miedo y su confianza, recordando la alegría cuando el juguete volvió a volar. A veces, las decisiones se toman solas. Oben cogió el reloj de su abuela del banco de trabajo y se lo guardó en el bolsillo. Iré contigo, dijo, pero no solo por los cazadores. Quiero ver sus mundos. Quiero entender. La expresión del emperador adoptó algo que podría haber sido una sonrisa, aunque en el rostro de un dragón era difícil de distinguir. Entonces debemos irnos rápido antes de que esos mercenarios organicen una búsqueda más amplia. Ven, pon tu mano sobre mi nieto. El viaje será extraño para ti, pero yo garantizaré tu seguridad. Oben se arrodilló junto al joven dragón, que piaba con entusiasmo y se apretaba contra él. En el momento en que la mano de Oben tocó sus escamas, el mundo se disolvió. No había otra palabra para describirlo. El taller, la estación, las familiares paredes de metal y alambre. Todo simplemente dejó de ser sólido. Oben sintió como si cayera y volara al mismo tiempo, moviéndose por el espacio de una manera que no tenía sentido físico. Colores para los que no tenían nombre pasaban velozmente y sonidos que no eran exactamente sonidos resonaban en su mente. A pesar de todo, sintió la presencia del joven dragón, firme y cálida, anclándolo a algo real. Entonces, de repente, el mundo volvió a ser sólido. Oben tropezó, apoyándose en lo que parecía piedra. Sus ojos lucharon por adaptarse, y cuando lo hicieron, olvidó cómo respirar. Estaba de pie sobre una plataforma de cristal que sobresalía de la pared de un acantilado. Bajo él, un valle se extendía kilómetros, lleno de estructuras que parecían surgir del paisaje en lugar de estar construidas sobre él. Torres de piedra se elevaban en espiral hacia un cielo, pintadas en tonos púrpura y dorado. El agua fluía hacia arriba en algunos lugares, desafiando la gravedad para crear ríos flotantes que brillaban con la luz de 2 soles. Y por todas partes, había dragones. Volaban por los aires, docenas, tal vez cientos. Se posaban en las torres de cristal y caminaban por puentes de luz solidificada. Venían en todos los colores que Oben podía imaginar, y algunos no. Algunos eran pequeños como su compañero. Otros eran enormes, más grandes que las naves de transporte que Oben había atendido en la estación. Se movían con gracia y fuerza, completamente a gusto en este lugar imposible. Bienvenido, dijo el emperador, expandiéndose ahora que había espacio, creciendo hasta bloquear a uno de los hijos del más antiguo de nuestros santuarios ocultos. Bienvenido al corazón del dragón,
construido antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. Owen no podía hablar. Las palabras se sentían insuficientes para lo que veía. El joven dragón tiró de su pantalón, ansioso por mostrárselo todo de una vez. Lo arrastró hacia un sendero que descendía al valle, y Owen lo siguió con patas que parecían a punto de ceder. En cualquier momento, otros dragones notaron su llegada. Se reunieron a lo largo del camino, observando con ojos que reflejaban curiosidad y algo más. Con sospecha, Owen se dio cuenta de que sabían lo que era. Sabían que un humano caminaba entre ellos y recordaron por qué los dragones habían abandonado la galaxia. 0.1 escamas de dragón como cobre bruñido y ojos como oro fundido aterrizaron directamente en el camino de Owen. Era más grande que el nieto del emperador, pero más pequeño que el propio emperador. E irradiaba hostilidad como el calor de un horno. «Trajiste a un humano aquí», dijo, con la voz afilada por la incredulidad. ¿Has olvidado lo que les hicieron a las colonias de Ferris Prime? ¿Has olvidado las flotas de caza? El emperador se movió entre Owen y el dragón furioso con sorprendente velocidad. No olvido nada, Brennan, pero tampoco dejo que el pasado me ciegue a nuevas posibilidades. Este humano protegió a mi nieto arriesgándose. Este humano reparó la nave que ninguno de nuestros artesanos pudo arreglar. Este humano rechazó un tesoro y no pidió nada a cambio. Los ojos de Brennan se entrecerraron. Un humano decente no borra siglos de traición. No, dijo Owen, recuperando la voz por fin. No es así, y no puedo hablar por lo que otros humanos han hecho. Solo puedo hablar por mí mismo. Ayudé porque alguien necesitaba ayuda. Eso es todo. Brennan lo miró fijamente un largo instante y luego resopló, echando humo por la nariz. Ya veremos, humano. Veremos si tus acciones concuerdan con tus palabras. Se lanzó al aire. Sus poderosas alas lo llevaron lejos, pero Owen podía sentir su mirada siguiéndolo desde arriba. El joven dragón se acercó más a Owen, ofreciéndole consuelo. La voz del emperador era suave cuando volvió a hablar. Muchos de mi pueblo han perdido a seres queridos a manos de cazadores y recolectores. Su enojo no es personal hacia ustedes, pero ustedes representan una especie que ha causado un gran dolor. Ganarse su confianza no será fácil. No estoy aquí para ganar nada, dijo Owen en voz baja. Estoy aquí porque un pequeño dragón me pidió que arreglara su juguete e hice un amigo. Si otros dragones no pueden aceptarlo, lo entiendo. El emperador emitió un sonido que era casi de aprobación. Hay quienes desean conocerte. Aquellos que recuerdan que no todas las especies jóvenes son iguales. Se adentraron en el valle y Owen vio más maravillas a cada paso. Jardines donde las plantas crecían en patrones geométricos que dolían al mirarlas demasiado tiempo. Sus hojas captaban la luz y la transformaban en música. Charcos de agua que mostraban reflejos de lugares que no existían. Ventanas a otros mundos. Dragones de todas las edades reunidos en claros. Algunos enseñaban a los jóvenes a volar. Otros participaban en lo que parecían debates filosóficos que implicaban proyectar sus pensamientos al aire como luz visible. El joven dragón condujo a Owen a un gran edificio que parecía tallado en una sola pieza de ámbar. Dentro, las paredes brillaban suavemente y el aire olía a algo dulce y antiguo. Un grupo de dragones ancianos esperaba allí, sus escamas opacas por la edad, pero sus ojos brillan de inteligencia. El consejo desea hablar contigo, dijo el emperador. Decidirán si puedes permanecer entre nosotros o si debes regresar con los tuyos con el recuerdo de este lugar encerrado. Owen tragó saliva con dificultad. Y si deciden que no se puede confiar en mí, despertarás en tu puesto sin recordar la existencia de los dragones. Creerás que el joven era solo un sueño provocado por el agotamiento. Tu vida continuará como era. Eso parece justo, dijo Owen, aunque la idea de olvidar al joven dragón le dolía. Habían compartido algo real, algo significativo. Borrar eso se sentía como una pequeña muerte. El joven dragón pió con urgencia y corrió hacia el consejo de ancianos.
Emitió una serie de sonidos, complejos y emotivos, claramente defendiendo a Owen. Los ancianos escucharon con paciencia, emitiendo ocasionalmente sonidos propios que parecían preguntas. Finalmente, uno de los ancianos, un dragón con escamas como piedra erosionada y ojos que albergaban más años de los que Owen podía comprender, habló. En la voz resonante que todos los dragones parecen compartir. El joven nos cuenta que lloraste mientras reparabas la nave. ¿Es cierto? Owen parpadeó, sorprendido por la pregunta. No recuerdo haber llorado. Sí, dijo el anciano. Cuando viste los recuerdos almacenados en los cristales. Cuando te diste cuenta de que la nave fue creada por alguien que había partido del más allá. Derramaste lágrimas por una pérdida que no era tuya. ¿Por qué? Owen pensó en su respuesta detenidamente. Porque la pérdida es universal. No importa de qué especie seas. Cuando amas a alguien y se ha ido, duele. Pude ver cuánto significaba el juguete para el pequeño. Pude ver el amor invertido en crearlo. Ese tipo de cosas trascienden el lenguaje y la forma. Es solo amor. Y cuando el amor se acaba, deja un vacío que nunca se llena del todo. Los ancianos guardaron silencio un largo rato. Luego, lentamente, asintieron el uno al otro, como un acuerdo tácito entre ellos. Puedes quedarte, dijeron los ancianos. Finalmente, no como un invitado, sino como alguien que ve. Aprenderás nuestras costumbres. Conocerás a nuestra gente, y cuando llegue el momento, volverás con los tuyos y dirás la verdad sobre lo que has presenciado aquí. Los dragones no pueden esconderse para siempre. Quizás sea hora de encontrar aliados en lugar de permanecer aislados. Quizás humanos como tú sean el puente que hemos estado esperando. El joven dragón se abalanzó sobre Owen, casi derribándolo de entusiasmo. Owen lo atrapó, riendo a pesar del peso de lo que acababa de suceder. Acababan de nombrarlo embajador sin que se lo pidieran. Se le había otorgado una responsabilidad que podría cambiar el curso de las relaciones entre humanos y dragones durante generaciones. Pero cuando miró a los ojos felices del joven dragón, supo que había tomado la decisión correcta. Pasaron 6 semanas en el corazón del dragón y Owen aprendió más de lo que creía posible. El joven dragón, cuyo nombre se traducía aproximadamente como fuego celestial en lenguaje humano, se convirtió en su compañero y maestro constante. Mediante gestos, imágenes proyectadas y paciente repetición, Fuego Celestial le enseñó a Owen sobre la cultura de los dragones, su historia, su tecnología y sus miedos. Los dragones no eran inmortales, aunque vivían mucho más que los humanos. Podían ser asesinados, sus huevos destruidos, sus crías robadas. Hace 3.000 años, intentaron vivir abiertamente en la comunidad galáctica. Compartieron su tecnología, su arte, su filosofía. A cambio, fueron perseguidos casi hasta la extinción por especies que los veían solo como recursos para cosechar. Así que se retiraron usando tecnología antigua para ocultar su mundo de escáneres y sensores. Levantaron barreras entre ellos y el resto de la galaxia. Sobrevivieron convirtiéndose en mitos, leyendas, escondidos en cuentos infantiles donde los verdaderos cazadores no podían alcanzarlos. Pero el aislamiento tuvo su precio. La cultura de los dragones se estancó. Sin nuevas ideas ni perspectivas, su sociedad se volvió rígida y retrógrada. Jóvenes como Esquifires se inquietaron, soñando con estrellas que nunca verían. Owen comprendió esa inquietud. La había sentido él mismo al crecer en una tierra superpoblada, contemplando el cielo y soñando con el espacio. Ese anhelo compartido creó un vínculo más profundo que las especies. Conoció a cientos de dragones durante su estancia. Algunos, como Brennan, se mantuvieron desconfiados y fríos. Otros se abrieron a él lentamente, poniendo a prueba su sinceridad con preguntas y desafíos. Algunos, principalmente los dragones más jóvenes, lo recibieron con entusiasmo, fascinados por las historias de los mundos y la cultura humanos. Owen les contó todo sobre las luchas de la Tierra contra la sobrepoblación y los recursos.
sobre el afán de la humanidad por explorar, por traspasar límites, por nunca aceptar límites, sobre la oscuridad de la historia humana, las guerras, los genocidios y las terribles decisiones. No intentó presentar a su especie como perfecta. Eso habría sido una mentira. Y los dragones podían percibir las mentiras como los humanos el humo. Somos imperfectos, dijo Oben una noche, sentado con un grupo de dragones jóvenes alrededor de una fogata que ardía sin combustible. Cometemos errores. Nos lastimamos, pero también nos protegemos. Construimos y creamos. Nos ofrecemos incluso cuando tenemos miedo. Quizás eso es lo que necesitas. No es una especie ideal para aliarse, pero sí una que comprende el fracaso y sigue intentándolo a pesar de todo. Uno de los dragones jóvenes, con escamas como las de Twi'lek, habló. Su especie proviene de un mundo mortal. Evolucionaron rodeados de peligro. ¿Por qué confiaríamos en esos instintos? Porque esos instintos nos hicieron supervivientes, no solo depredadores, respondió Oben. Sí, la tierra es cruel. Todo lo que quiere matarlos. Pero los humanos aprendieron a cooperar para proteger a los débiles y compartir recursos. Teníamos que hacerlo o nos habríamos extinguido. Los mismos instintos que nos ayudaron a sobrevivir en la tierra nos hacen buenos para proteger a los demás. El emperador, que a menudo asistía a estas discusiones, asintió con un sonido. He observado a su especie durante siglos, Oben de la tierra. He visto sus guerras. Sí, pero también he visto sus hospitales, sus escuelas, su arte y su música. He visto a humanos morir protegiendo a desconocidos. Los he visto trabajar juntos para resolver problemas imposibles. No son perfectos, pero tampoco están perdidos. Con el paso de las semanas, Oben trabajó con artesanos dragones, compartiendo técnicas de ingeniería humana y aprendiendo a cambio principios dragones. Descubrió que ambas especies abordaban los problemas de forma diferente, y la combinación de perspectivas condujo a descubrimientos que ninguna de las dos podría haber logrado sola. Desarrollaron nuevas aleaciones, mejoraron los sistemas de energía, y crearon dispositivos que conectan la magia de los dragones con la ciencia humana. Oben aprendió que la magia no era sobrenatural. Era simplemente tecnología tan avanzada que parecía magia a las especies menos desarrolladas. Los dragones dominaban la manipulación cuántica, el plegamiento dimensional y estados de energía que la física humana apenas teorizaba. Pero se habían estancado en las aplicaciones prácticas, centrados en la conservación en lugar de la innovación. Los humanos, en cambio, innovaban constantemente, desafiando los límites incluso cuando no debían. Esto los hacía peligrosos, pero también valiosos como socios. Llegó el momento, como Oben sabía que llegaría, en que tuvo que irse. El consejo lo llamó por última vez. Y los ancianos lo miraron con expresiones que él había aprendido a interpretar como respeto. «Has vivido entre nosotros», dijo el anciano. «Has aprendido nuestras costumbres y nos has enseñado las tuyas. Has demostrado que al menos un ser humano puede ser confiable con nuestros secretos. Ahora viene la parte difícil. Debéis volver con vuestro pueblo y ser nuestra voz». Oben asintió con la garganta apretada. Decirle adiós a Esquifire sería una de las cosas más difíciles que jamás había hecho. El joven dragón se había convertido en parte de la familia. No le pedimos que revele nuestra ubicación. El emperador dijo, no estamos listos para que toda la galaxia sepa dónde nos escondemos, pero queremos que la humanidad sepa que existimos. Queremos iniciar un diálogo. Y si su gente demuestra ser digna, si muestra el mismo respeto que ustedes, quizás podamos construir algo más grande. ¿Y si no lo hacen? Oben preguntó, ¿y si reaccionan con miedo o codicia? Entonces permaneceremos ocultos y lo habréis intentado. No pedimos más que eso. El emperador le dio a Oben un regalo antes de partir. Un pequeño dispositivo de comunicación camuflado en un alfiler decorativo que le permitiría contactar con los mundos dragones si fuera necesario. Úsalo con sabiduría, dijo el emperador.
Úsalo solo cuando sea el momento adecuado. Lo sabrás. Esquifire le entregó la nave de juguete reparada, presionándola en sus manos con evidente reticencia. Así que recuerdas, dijo el joven dragón con palabras humanas vacilantes que llevaba semanas practicando. Así que no lo olvidas, amigo. Owen abrazó al dragón, sin importarle que sus escamas fueran duras y afiladas contra su piel. Nunca podría olvidarte. Cambiaste mi vida por completo. El viaje de regreso fue más fácil que el de ida. O tal vez Owen simplemente se estaba acostumbrando a lo imposible. Se materializó en su taller exactamente como lo había dejado, aunque habían pasado semanas en el reino dragones. El tiempo transcurría de forma diferente allí, le había explicado el emperador. Solo habían pasado horas en la estación. El taller se sentía vacío y silencioso después del vibrante caos del corazón del dragón. Owen permaneció en silencio sosteniendo la pequeña nave y sintió el peso de lo que le habían pedido. ¿Cómo le decías a la humanidad que los dragones eran reales? ¿Cómo los convencías de acercarse con respeto en lugar de codicia? Se sentó en su banco de trabajo y colocó la nave de juguete con cuidado junto al reloj de su abuela. Dos objetos preciosos, ambos representando conexiones que trascendían los límites normales.